Bueno, pues buenos días, ya casi tardes a todas y a todos, también a todos aquellos que nos estáis siguiendo a través de Internet, aquellos que nos veréis posteriormente en esta tercera jornada del curso de verano preparando la transición española a la democracia, un curso de verano en el que hemos tocado este tema esencial en la historia de España, en el que se cumplen 50 años desde diferentes puntos de vista. Y vamos a tener la conferencia de clausura en el que abordaremos el tema de la Iglesia española en el inicio de la transición. Y tenemos para ello con nosotros a uno de los principales actores, también protagonistas de ese periodo de la transición desde el punto de vista de la Iglesia. Se trata del cardenal Antonio Rocco Varela. Él es doctor en Derecho Canónico, formado en Salamanca y en Múnich. Ordenado sacerdote en 1959, fue catedrático y vicerrector de la Universidad Pontificia de Salamanca antes de incorporarse al episcopado como obispo auxiliar de Santiago de Compostela en 1976 y arzobispo de la misma sede en 1984. Posteriormente, en 1994, asumió la Archidiócesis de Madrid, donde impulsó la modernización pastoral y el diálogo con las instituciones civiles hasta 2014, hasta antes de ayer, como quien dice. Fue creado cardenal por Juan Pablo II en 1998 y además presidió la Conferencia Episcopal Española en dos etapas, entre el 99 y 2005 y entre el 2008 y 2014. Y además organizó las Jornadas Mundiales de la Juventud en el 89 y en 2011 y participó en los conclaves de 2005 y 2013, siendo además académico numerario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, además de doctor honoris causa en varias universidades. Tienen el resto de su currículum en sus manos. Podría pasarme muchísimo tiempo aquí, pero el tiempo le pertenece a él, con lo cual, sin más dilación, dándole la bienvenida a esta casa y agradeciéndole su participación, tiene la palabra. Muchas gracias. Yo tengo que expresar mi gratitud al patronato de la Fundación Juste, que es europea y americana, creo yo, a la vez, al director, al profesor que dirige los cursos de verano de la Universidad de Extremadura, al señor arzobispo de Mérida Badajoz, a don Javier Rupérez, embajador de España, y luego al prior del monasterio de Yuste. Hablar en Yuste para un español siempre es evocar una gran época de la historia de España. Y uno de sus grandes protagonistas, no solo de la historia de España, sino de la historia de Europa y del mundo, el emperador Carlos V. Me piden que hable sobre la Iglesia española en el inicio de la transición política. Quisiera empezar haciendo una objeción al título. No sé si me lo di yo a mí mismo, no me acuerdo. Pero Iglesia española es una expresión problemática. Voy a empezar con una anécdota para desarrollar el tema. Un seminario en la Universidad de Múnich, allá por el año 67, 68, que dirigía el profesor Klaus Mersdorf, una de las grandes figuras del pensamiento católico, sobre todo en el campo del derecho y del derecho canónico, del cual fui yo su discípulo y con él hice la tesis doctoral en su tiempo. Yo le uso la expresión Die Deutsche Kirche, la iglesia alemana, y él me contesta: yo no conozco esa iglesia. Solo conozco la iglesia una, santa, católica y apostólica. Esa lección la aprendí yo para toda la vida. Pues, por lo tanto, vamos a hablar de la Iglesia en España y cómo ella actúa como un factor muy importante en el proceso de la iniciación de la transición política. No es indiferente el concepto de iglesia o cómo se comprenda la iglesia para comprender después cómo ella actúa en esos momentos históricos de la historia de España. El problema de la relación iglesia-nación tiene un comienzo histórico muy concreto, que es el de los tiempos del despotismo ilustrado, de las grandes monarquías europeas, de la francesa, de la española, sobre todo de la francesa y de la austríaca, donde quedaba un resto de idea del imperio, ¿no?
Los que han estudiado historia de la Iglesia pues saben lo que es la palabra galicanismo, lo que es la palabra febreranismo, lo que es la palabra josefinismo. Hay una jurídica que se llamaba las regalías. Hay una frase famosa de un... Esto dentro de la Iglesia Católica. Teníamos después que hablar del fenómeno paralelo de la Iglesia protestante, las iglesias protestantes, que se entregan por razones también eclesiológicas de la concepción luterana y calvinista de la Iglesia pues a los reyes del periodo del absolutismo regio. Una frase famosa de un príncipe alemán, duque de Clivie, dice: Dux Clivie es papa in territorio suo. El duque de Cleveris es el papa en su territorio. En fin, en el protestantismo, pues la autoridad suprema y superior de la Iglesia era la autoridad del Estado. Aún hoy, de una manera quizá más simbólica que real, ocurre en los países, y ocurre en Inglaterra. La reina de Inglaterra, o el rey de Inglaterra es el cabeza de la Iglesia anglicana, y los reyes de Noruega, de Finlandia y de Suecia son los cabezas de las iglesias correspondientes protestantes. El paralelismo católico no es así, porque aun a pesar de que efectivamente intentan hacerse con la Iglesia, o los emperadores de Austria, el rey de Francia, sobre todo, pues la figura del Papa, la categoría de la Iglesia universal. En España el regalismo no llega a esos extremos, aunque hubo un momento en que el rey Carlos IV, cuando es llevado prisionero por los revolucionarios franceses a París, el Papa Pío VI, pues hubo un momento en que, por impulsos de Godoy, el rey dice que se constituye la autoridad suprema de la Iglesia en España. Dura pocos meses, porque hay una reacción del episcopado español y dice: el rey cede. Entonces la relación entre Iglesia y Estado, Iglesia-nación, sobre todo a partir de la caída del imperio, o de la cristiandad, para decirlo de otro modo, y la realidad de la Iglesia, de su libertad y su independencia, pues vive una época distinta, un periodo distinto, que después también se agudiza con la crisis, diríamos, que produce la revolución con respecto al viejo régimen, que ve a la Iglesia como aliada del rey de Francia, de la monarquía francesa, o como aliada ya en clave protestante del rey de Prusia, o como aliada del emperador austríaco. Y la consecuencia de esta reacción es pues una difícil situación de la Iglesia en relación con el Estado, con los estados y con las naciones, que ya han adquirido presencia política muy fuerte, e incluso en algunos casos, por ejemplo en el caso de Grecia o en el caso de Bélgica, les lleva a constituirse como estados independientes. Esta relación Iglesia y Estado, vista desde esa perspectiva de la Iglesia aliada del Estado, o mejor dicho, de un Estado que domina a la Iglesia y que la gobierna, pasando por el derrumbe de ese modelo como efecto de la Revolución Francesa, pero también con un tratamiento después por parte de los estados liberales en el siglo XIX de la Iglesia como una entidad que tiene que limitarse solo a ser una comunidad de culto y compuesta por el clero, pues lleva a diríamos también una cierta examen de conciencia de la Iglesia sobre ella misma, ¿no? Nace una nueva eclesiología en el siglo XIX, en el siglo XX, y esa revisión de la conciencia de la Iglesia sobre sí misma culmina en el Concilio Vaticano II. Tanto desde el punto de vista de la visión y conciencia interna de la Iglesia de lo que es, como también de la Iglesia en su relación con el mundo. Por lo que respecta a esa conciencia interna de la Iglesia sobre sí misma, el concilio pues, aprobó una constitución dogmática
el primer gran documento del magisterio de la Iglesia sobre ella misma, que se llama la Constitución Lumen Gentium. Fue aprobada en la tercera sesión del concilio en el año 1994, y luego en el año 1995 se aprueba la Constitución Apostólica Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo de nuestro tiempo. Dentro de ese marco, pues diríamos, lo que la Iglesia piensa de sí misma, pues tuvo su historia, pero tuvo también momentos, diríamos, y personajes muy, muy decisivos. Yo quiero mencionar aquí a Romano Guardini, que en una conferencia en un círculo de hombres católicos, había la acción católica de hombres, la acción católica de mujeres, en Bonn, sobre la Iglesia, y comienza diciendo: Die Kirche, a ver si ein Vorgang unabsehbare Tragweite hat eingesetzt. Die Kirche erwacht in den Seelen. Un acontecimiento de una trascendencia enorme ha comenzado. La Iglesia despierta en las almas. Pues ese despertar de la Iglesia en las almas encuentra en la Constitución Lumen Gentium su expresión doctrinal, dogmática, desarrollada a través de una gran teología, y luego la relación con el mundo, con el Estado, con las acciones, parte de esa conciencia de la Iglesia en sí misma y sobre sí misma que el concilio desarrolla en la nueva Constitución. Es de una novedad enorme la Constitución Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo de nuestro tiempo. Diríamos, acaba con lo que podría llamarse el estilo general de la doctrina sobre la Iglesia en relación con el Estado, que nace en el siglo XIX a través de lo que llamamos el derecho público eclesiástico. La categoría de sociedad civil, la sociedad espiritual, sociedad temporal, la relación entre las dos sociedades, las dos sociedades son perfectas, cada una en su terreno. Ese esquema doctrinal y teológico pues cae con la Constitución sobre la Iglesia en el mundo de nuestro tiempo. Abordar, por lo tanto, la cuestión muy concreta de la Iglesia en España, cómo actúa en el inicio o qué significa para el inicio de la transición política española, pues tampoco puede olvidar lo que podríamos llamar la historia propia de España, y su relación con la fe, con la Iglesia y sobre todo con la fe católica. En realidad, yo quisiera leer aquí un texto de Julián Marías en un libro, diríamos, muy sugerente, se titula La España inteligible, que parece que se publicó en el año, el pleno comienzo y consolidación de la transición política española. Dice él: a la pregunta de si es inteligible España sin el cristianismo, habría que responder que no. España puede ser o no cristiana. Por supuesto, los españoles lo son o no lo son. Pero el núcleo históricamente fecundo de lo que ha sido desde los orígenes el proyecto regenerador de España, la identificación con el cristianismo, pervive independientemente de la religión. Este dato y este hecho pesan mucho sobre la historia reciente de España, y sobre todo saltarlo sería, pues creo yo, pues de una ceguera histórica, de una ceguera cultural, espiritual y política enorme. Es el fenómeno de lo que pasó en la Segunda República y luego en la Guerra Civil y la persecución religiosa de sus años. En la Constitución de la Segunda República, el artículo 26, interpretado en relación con el artículo 27, contienen una regulación de las relaciones Iglesia y Estado en España, evidentemente persecutoria de la Iglesia. Los obispos españoles entonces reaccionaron después de ellos habían animado a los católicos a aceptar la República, a recibirla lealmente y colaborar lealmente con ella. Esto fue en abril de 1936, la declaración de los metropolitanos españoles de esos días,
Y la Constitución se aprueba el 4 de diciembre de ese año, 1931, en el mismo año, ¿no? Los obispos que habían animado a los católicos a aceptar la República y a ser leales con ella, después de la aprobación de la Constitución, que fue muy debatida, apasionadamente debatida en las primeras cortes de la Segunda República, dicen lo siguiente: ni los derechos internacionales del hombre y del ciudadano, que la conciencia jurídica del mundo civilizado considera inviolables para los estados, han sido aplicados a los que profesan la religión católica. Ni colectivamente a la Iglesia se le ha concedido siquiera el trato de minoría religiosa que los tratados internacionales otorgan aún a grupos confesionales, sin posible comparación con lo que ha sido y es la Iglesia en nuestro país, a la cual pertenece la mayoría de los españoles como religión única profesada por sus ciudadanos. La relación Iglesia y Estado en España hasta ese momento había sido de casi una identificación de fondo, sociológicamente hablando, una identificación de fondo. En ese momento histórico, pues ese ideal del Estado confesional o de la España confesional, pues quiebra, ¿no? Y la España después de la Guerra Civil, la España de las primeras décadas, los años 50, los años 60, pues vive en una situación efectivamente en que el Estado vuelve a reconocer a la Iglesia como una Iglesia oficial, el Estado se hace confesional, pero es el Estado, con las leyes, claro, que le regían. Yo quiero recordar aquí la ley de principios de reconocimiento, la ley de reconocimiento de los principios del movimiento nacional, donde se reafirma la confesionalidad del Estado, y luego la firma del concordato entre España y la Santa Sede del año 1953, donde el Estado vuelve a subrayar que reconoce a la Iglesia Católica como la Iglesia de la nación y del pueblo español. Incluso hace un reconocimiento de esa personalidad de la Iglesia Católica en términos de lo que llamamos, a lo que he aludido, del derecho público eclesiástico, como sociedad perfecta en su terreno, que se relaciona con el Estado, que es sociedad perfecta en su terreno en asuntos mixtos que afectan tanto al orden espiritual como al orden temporal. Este mundo de la historia de España, a través de su historia católica o religiosa, de una estrecha unidad entre Iglesia y Estado, este lugar y este monasterio son un documento histórico irrefutable de esa realidad, ¿no? Diríamos, quiebra con el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, con esa doble mirada que él hace a la Iglesia en sí misma y la mirada que hace al mundo, pues difícilmente da fundamento serio y real a lo que estaba viviendo en España entonces. Sobre todo en el tema de la libertad religiosa. El Estado confesional, pues el civilizado, diríamos, como pasa ahora también en Inglaterra, en los países escandinavos, etcétera, pues tolera, o toleraba que hubiese otras religiones que pudieran desarrollar por lo menos su culto y su vida sin ninguna dificultad por parte de las autoridades del Estado. Esa categoría de tolerancia, pues, que tuvo una cierta oficialidad en la doctrina y en la vida de la Iglesia de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, pues cae con la doctrina del Vaticano II, que pone en el centro de las relaciones Iglesia y Estado el principio de la libertad religiosa. En la declaración Dignitatis Humanae, pues se reafirma, por supuesto, en continuidad histórica con la tradición de la libertad del acto de fe que la Iglesia mantuvo siempre desde que nació, desde los orígenes apostólicos de la Iglesia. El acto de fe siempre se consideró libre. Hay que leer las cartas paulinas, toda la teología paulina sobre la fe, el acceso a la fe, y toda la historia de la Iglesia, no son los 3 primeros siglos en que fue perseguida radicalmente,
pues nadie afirmó nunca que la fe se podía imponer con poder político, con poder económico, con poder humano. Es un acto radicalmente libre. Sobre esa base, la relación entre el Estado moderno, el Estado contemporáneo y la Iglesia, pues y a caer, diríamos, lo que podría llamarse el Estado confesional, al menos en sus formas más rigurosas, ¿no? En esa declaración, la Iglesia reconoce que todo ciudadano, toda persona, tiene derecho a ser libre a la hora de profesar su fe, que no puede ser coaccionado por ningún poder y ninguna fuerza extra espiritual o extra eclesial, y ni tampoco eclesial. El acto de fe es libre. Y si es libre, el Estado tiene que admitir y proteger la libertad de la fe, no solo la de los cristianos y de los católicos, sino la de todos. Un límite, dice el Vaticano II, del orden público. Es una categoría complicada, no a la hora de explicarla. Pero bien, lo que sí también dice el Vaticano II es que en cambio las sociedades, el hombre tiene que buscar la verdad. Libremente, pero tiene que buscarla. Hay una obligación de buscar la verdad, una obligación moral de buscar la verdad en la vida. Dentro de ese postulado moral, de moral universal, diríamos, pues se incluye también el postulado de animar a buscar la verdad y buscarla por el camino del hecho de Cristo, del hecho cristiano, de la historia cristiana y, por supuesto, de la Iglesia, donde ese hecho, esa historia, coge cuerpo y se encarna. El principio de libertad religiosa afectaba profundamente al Estado que había nacido de la guerra civil, de la victoria de la guerra civil. Un Estado confesional, pero ese Estado reconoce una ley, después del Vaticano II, una cierta coherencia con sus mismos principios, el principio de libertad religiosa. Esto ocurre en el año 1967. Los obispos españoles en el concilio fueron de los más militantes a la hora del gran debate sobre la libertad religiosa. Entre ellos, una figura históricamente muy singular, que ahora ya los jóvenes yo seguro que no tienen la menor idea de ese obispo, era Monseñor Guerra Campos, un gallego compostelano ilustre, de una gran formación intelectual, de una inteligencia altísima y de una vida personal, pues de un obispo entregado, en fin, fiel a la Iglesia y muy modesto en todos los aspectos de su vida personal. La reacción al principio, a esa ley, la previa de la ley y después la aceptación de la ley, pues se encuentra primero en un documento de la Conferencia Episcopal Española del ese mismo año 67, que se titula La Iglesia y el orden temporal según el Concilio Vaticano II. En ese escrito de la Conferencia Episcopal Española, pues se trata de conciliar la posibilidad de del Estado más o menos existente entonces y de su forma de configurarse y el principio de libertad religiosa. En el documento sobre la libertad religiosa se decía que el respeto a la libertad religiosa en un orden jurídico justo y libre, constitucionalmente democrático, pues que se podía mantener también el principio de confesionalidad. Claro, el ejemplo que se remitían a los que defendían esa tesis era evidente. Y claro, Inglaterra, Suecia, Noruega, Finlandia, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el tono de ese escrito de la Conferencia Episcopal Española, aquí hay que hacer un paréntesis. Las relaciones Iglesia y Estado en España pues también se ven muy profundamente afectadas y en términos positivos por la creación de la figura, diríamos, constitucional de la Iglesia que suponen las conferencias episcopales.
Las conferencias episcopales son una creación del Concilio Vaticano II. Tienen sus prehistorias, también en España tenía su prehistoria. En España empieza a funcionar como instrumento de unidad de los obispos españoles a la hora del gobierno y de ejercer y cumplir con su misión de pastores de la Iglesia, lo que se llamaba la Junta de Metropolitanos Españoles. O sea, los arzobispos de España se reunían en Toledo a partir de los años 20 del siglo pasado de una forma periódica. La presidencia de ese organismo la ostentaba el arzobispo de Toledo, que era reconocido a través de los siglos como el primado de España. Bueno, pues la creación de las conferencias episcopales como un instrumento de reunión y de colaboración de todos los obispos, que eligen además a su presidente, a los responsables de las distintas comisiones, supone también implica el ser un factor decisivo a la hora del cambio de rumbo, diríamos, de la Iglesia en España, en virtud de la aceptación sin reserva ninguna del principio de libertad religiosa como punto de partida básico para la relación de la Iglesia de los años 60, 70, etcétera, con el Estado. Con el Estado, que estaba en una situación crítica, como también se mostraba por la misma realidad de la vida de la Iglesia. Había un cierto movimiento, diríamos, que conectó con movimientos de otro origen y de otra procedencia, que son los del llamado Mayo del 1968. En el mundo de las universidades europeas de esos años, permítame una alusión personal, a mí me pilló el mayo del 68 en la Universidad de Múnich. Y al año siguiente me invitan a ser profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, y en el mes de noviembre del año 1969 tuvimos que cerrar la Universidad Pontificia y se abrió en mayo para los exámenes. Los protagonistas de la revuelta eran seminaristas, eran teólogos, ¿no? Entonces, en el mundo del primer posconcilio, pues la situación no solo de la Iglesia en España, sino en todo el mundo, fue de una burbuja que necesitaríamos un par de horas para explicarla, ¿no? Afectó al clero, afectó a los religiosos, a las religiosas, a los seglares, etcétera, ¿no? La influencia en ese estado de opinión, estado de vida de la Iglesia Católica, bueno, que también repercutió en el mundo del protestantismo de una forma más positiva que negativa, pues tenía connotaciones doctrinales evidentes, tenía connotaciones disciplinares y pastorales y de vida cristiana también evidentes. Bien, pues en ese mundo, vivido desde España en España, pues, se unió enseguida lo que podía llamarse la reacción de crítica y de la necesidad de renovar y reformar las estructuras políticas de España hacia una aceptación plena y clara y neta del modelo democrático de Estado que había nacido después de la Segunda Guerra Mundial. Cuyo principio medular y fundamental fue el Estado libre, social y democrático de derecho, en base también a una teoría general de la economía que cuajó en la Alemania federal, la Alemania libre después de la guerra. El hombre del ministro de Economía que la puso en marcha fue Erhard, y el teórico, el economista que la sustentaba era Müller Armar, un profesor de la Universidad de Friburgo, que hablaron de la economía social de mercado. La oposición entre liberalismo, socialismo y la fórmula radical y totalitaria del socialismo, el comunismo, pues estaba funcionando en esos años de una manera agitadora, viva, pero también estimuladora. Es curioso que en mayo del 68 el mundo occidental fue universal. Los dos centros de mayor irradiación fueron la Sorbona, en París, pero también Berkeley, en California. Pero hubo un mayo del 68 en Praga, un país comunista, que tuvo otro signo. En el mundo estudiantil de ese tiempo, pues uno de los tipos ideales era Che Guevara, ¿no? Y uno de los instrumentos teóricos de animación de ese movimiento era el catecismo rojo de Mao Zedong. Lo
que llamaban el Catecismo Rojo, o el Libro Rojo, ¿no? En cambio, en Praga la revolución fue pidiendo libertad, pidiendo apertura de la tiranía comunista a un mundo de libertad, que fue aplastada en agosto de ese año por las tropas del Pacto de Varsovia que la invadieron y a cañonazos pues terminaron con la primavera de Praga. En ese mundo de la primera posguerra no se hablaba curiosamente ni de derechas ni de izquierdas. Se hablaba de visión socialista, de los problemas socialdemócratas, de los problemas de Europa, la visión cristiano-demócrata, la versión liberal. Pero en ese mundo agitado, pues se mueve también el catolicismo español de los años de 60 y 70, ¿no? En contraste o no contraste con la jerarquía, con el magisterio de los obispos, con esa encíclica, esa instrucción o documento sobre la Iglesia y el orden temporal, que es fruto de la actuación de la primera conferencia episcopal española, cuyo presidente era el cardenal, el arzobispo de Santiago, el cardenal, no sé el nombre, Quiroga Palacios, y el secretario de la conferencia, don José Guerra Campos, pues ciertamente había una tensión evidente que se manifestó pues, en la famosa asamblea conjunta de los obispos y del clero español, que abordaron naturalmente la situación de España y la contribución que se pedía a la Iglesia y para la Iglesia para el desarrollo o para la aceptación de ese modelo democrático que se había impuesto en el mundo libre a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Eso trae consigo que la segunda Conferencia Episcopal Española, en relevo, después del primer periodo de su existencia, y la presidencia, pues ya llega a la presidencia primero de Monseñor Morcillo, el arzobispo de Madrid, que fue un gran arzobispo, la verdad, desde el punto de vista pastoral de la diócesis de Madrid, la configuró de acuerdo con el Vaticano II, nuevas parroquias en los barrios, en fin, un gran pastor de la Iglesia. Una relación personal buena con las autoridades del momento, pero el Monseñor Morcillo murió al año y medio después de haber sido elegido presidente de la conferencia. No sabemos lo que podía haber ocurrido con la fórmula de lectura de la conferencia en los años siguientes. Es elegido para ser sucesor de Monseñor Morcillo don Vicente Enrique Tarancón, el famoso cardenal Tarancón, que era entonces arzobispo de Toledo, y pasa de ser arzobispo de Toledo a arzobispo de Madrid en el año 1972, después de haber sido nombrado administrador apostólico en sede vacante unos meses, casi un año. Era el vicepresidente de la conferencia y ejerce de presidente un año o dos hasta que termina el segundo periodo, el tercer periodo de mandato, el tercero de la conferencia, y luego es presidente de la Conferencia Episcopal Española 3 mandatos. Con ese cambio, diríamos, de personas en el episcopado español y también con la marcha que no se puede separar la vida de la Iglesia de España de la Iglesia universal, del pontificado de Pablo VI, de la figura de Pablo VI. Después, más tarde, ya en los momentos claves de la transición política del Papa San Juan Pablo II, el episcopado español reacciona con un documento que sale en 1973. Se llama Iglesia y Comunidad Política. En ese documento, Iglesia y Comunidad Política, los obispos españoles hacen una revisión a fondo de lo que podría llamarse la doctrina del Estado confesional. Y giran a la hora de hacer propuestas para la vida de la Iglesia y de España en esos años al principio de libertad religiosa y por lo tanto el principio de libertad. Es curioso, el documento es un documento comprensivo, tuvimos una especie de ayuda previa de ciencia teológica y canónica a los profesores de la Universidad Pontificia de Salamanca, y que es diríamos, un documento de síntesis más que de batalla, más que dialéctico, ¿no?
valorando lo que fue la historia de la Iglesia en España, la relación nación, pueblo español, la relación de los grandes periodos de la historia de España en relación con la Iglesia, con el sí a Cristo, con la fidelidad al Señor, etcétera, ¿no? La historia de sus grandes santos, con la situación de novedad política, de novedad social y cultural de los tiempos, muy determinada por lo que acabo yo de llamar la revolución del 68, del mayo del 68. Y ese documento se abre ya el paso a una idea clara también de afirmar como básico para la constitución del Estado del principio de libertad. No solo de libertad religiosa, sino de libertad. De libertad en torno a unos ciertos principios de orden ético, de ético jurídico, que estaban implícitos en la idea de la figura, la teoría del Estado libre, social y democrático de derecho. La democracia es el Estado, la forma de Estado éticamente más responsable, sí, respeta, guarda, protege los derechos fundamentales de la persona humana y las instituciones naturales de lo que es el hombre como ser social. Segundo, si promueve y respeta el bien común y lo favorece, ¿no? Y si respeta y promueve como principio básico de las relaciones de los estados entre sí, el principio de la paz justa, ¿no? Y una paz justa que se obtiene no solo porque uno tiene más poder militar que otro, ¿no? El principio de si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra, pues es sustituido por Vaticano II por una decidida opción moral, personal y colectiva por la paz. Una paz fundada en la justicia, sobre todo una justicia donde el respeto de los derechos humanos es fundamental. Ese documento, pues yo creo que prepara de una manera muy clara y muy neta la posición de la Iglesia y revela la contribución de la Iglesia a ese inicio al inicio de lo que llamamos la transición política española. Después vendrá el momento ya claro institucionalmente neto de la transición, después de la muerte del general Franco, con la ley de reforma política y luego la Constitución. Pero eso ya es otro capítulo de la relación de Iglesia con el Estado y con la España de nuestro tiempo. Para terminar, quisiera yo leer un texto del Concilio Vaticano II sobre la relación y la Iglesia en el mundo actual. Todo es un lío. Que es muy ilustrativo de cuál fue la posición de la Iglesia en esos momentos. Bueno, primero, uno sobre un texto final de la Constitución Pastoral Iglesia y el mundo de nuestro tiempo que ofrecía, diríamos, el trasfondo doctrinal último para abordar la realización del Estado libre, social y democrático de derecho en España y en todo el mundo. El concilio dice así: teniendo presente este estado de postración de la humanidad. Este documento se aprueba en el año 1965. Así se puede entender la expresión estado de postración de la humanidad. El concilio pretende recordar, ante todo, la vigencia permanente del derecho natural de gentes y de sus principios universales. La misma conciencia del género humano proclama con firmeza cada vez más estos principios. Por consiguiente, los actos que deliberadamente se oponen a ellos, así como las órdenes que prescriben tales actos, son criminales. Y la obediencia ciega no puede excusar a aquellos que los obedecen. Pero antes, en ese mismo documento, el concilio había dicho... Perdónenme un momentito, Aquí está. Al hablar de la relación de la Iglesia con la comunidad política,
el documento, en la Constitución Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el momento de nuestro tiempo, no se usa el término Estado. El término Estado, que es una categoría relativamente moderna y bueno, ahora aceptada con normalidad, pero en la Edad Media no se hablaba de Estado, ni en el Renacimiento se hablaba de Estado, ni casi hasta muy avanzado en la Ilustración se habla de Estado. Entonces el concilio pues, sustituye la categoría Estado por la categoría de comunidad política. Y dice así, en relación con la Iglesia y con la comunidad política. La Iglesia, que en razón de su función y de su competencia no se confunde de ningún modo con la comunidad política y no está ligada a ningún sistema político y es salvaguardia de la trascendencia de la persona humana, no pone, sin embargo, su esperanza en privilegios otorgados por la autoridad civil. Pero la Iglesia debe poder siempre y en todo lugar predicar la fe con verdadera libertad, enseñar su doctrina social, ejercer sin impedimento su tarea entre los hombres y emitir un juicio moral también sobre cosas que afectan al orden político cuando le sigan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, aplicando todos y solo aquellos medios que son conformes al Evangelio y el bien de todos, según la diversidad de tiempos y condiciones. Estos dos textos iluminan y ayudan a comprender la posición de la Iglesia en España en esos años críticos y claves del inicio de la transición política. Y son los que iluminan también lo que puede llamarse de aportación positiva de la Iglesia, que creo que no se puede discutir, bueno, se puede discutir, pero creo que se puede defender, que fue de un valor doctrinal, espiritual, moral y si quieren incluso humano político muy importante. Las generaciones de sacerdotes y de obispos anteriores al concilio, pues, que habían vivido el final de la guerra civil, la persecución religiosa, etcétera, pues había sido sustituida ya por una segunda, una tercera, casi una cuarta generación que había vivido su experiencia de Iglesia en torno al Vaticano II y la reacción y la fórmula como los papas del post-Vaticano II habían asumido llevar a la práctica lo que supuso el Concilio Vaticano II, la concepción interna e íntima de la Iglesia y la concepción de sus relaciones con el mundo, no ya con el Estado, sino con el mundo, y que quizá, yo estoy seguro que ayudaron a que también el debate español en torno a la ley de reforma política y sobre todo de la Constitución, pues ese debate, el eco de esa visión de la sociedad, de la comunidad política y del mundo que el Vaticano II había impulsado en torno a un principio de libertad éticamente responsable, moralmente responsable, que fue positiva. Muchas gracias por su atención y si quieren hacer alguna pregunta, esto me tiene a su disposición. Muchísimas gracias, Cardenal, por su exposición, que nos ilustra también sobre ese momento clave, ¿no? y lo que fue el papel de la Iglesia en ese inicio de la transición. He omitido, como también buen discípulo, la parte española, escuchando a su llamamiento de que la Iglesia no era española, sino católica, apostólica y románica. Y por abrir el debate y también basado un poco en este concepto, ¿no?, de la Iglesia como una institución universal, querría preguntarle cuál fue esa relación que hubo con el resto de la Iglesia desde España en ese momento tan crucial de la transición. ¿Cómo se sintió ese momento con respecto al resto de la Iglesia en otros países? Bueno, yo creo que, esos años, yo vivía en Alemania, vivía en Múnich, todos los años 60, ¿no? En el mundo de la Universidad de Múnich, también de la Iglesia en Alemania, con poco conocimiento de lo que pasaba en la Iglesia al otro lado del telón de acero. Yo cuento siempre la anécdota en que en el año 78, un servidor ya era obispo de Santiago, con mi coche para hacer una confirmación en una parroquia de la Ría de la Coruña, San Pedro de Nors, iba yo solo en el coche, con la radio puesta, y ya anuncian, habemos pavam, dominum, dominum,
Carolum, Wojtyła. Y dije, Dios mío, pues tenemos un papa africano. Claro, el apellido sonaba africano, de manera que yo llego a la parroquia y le digo a los sacerdotes, tenemos un papa africano, que no está mal tampoco, ¿eh? Después vienen y me dicen, no, que es polaco. Yo no conocía al cardenal Wojtyła, llevaba 20 años viviendo entre Múnich, el muro no sabía, había sido tremendo, el muro había sido tremendo. Entonces, lo que sí se vivió en la Iglesia Católica en Europa y en Norteamérica, en el país libre, este periodo de la historia de España se vio con mucha simpatía, se vio con mucho apoyo, y apoyo de todo que podía darse. En el espiritual seguro que sí, porque siempre en la vida de la Iglesia hay comunidades que oran y que se entregan su vida a la oración y se consagran al Señor, que son un poco el alma de la Iglesia, y eso funcionaba. Por supuesto en España también. Ese apoyo, por supuesto que lo había, pero también el de los obispos, el de los teólogos, el de la Iglesia más activa, más viva, más en la opinión pública. Muchas gracias. Creo que tenemos algunas preguntas por allí. Sí, por favor. ¿Se presenta? Sí. Buenos días, su eminencia. Mi nombre es Citan Ben. Soy estudiante de doctorado en Derecho en la Universidad CEU Cardenal de Herrera. Y no tengo ninguna pregunta, sino que solo quería darle las gracias por la conferencia y saludarle. Muchas gracias. Muy bien. Aquí adelante, por favor, y vais levantando las manos si tenéis preguntas para que vayamos dando el orden. Sí. Muchas gracias, cardenal. Ante todo, bueno, felicidades por la conferencia y otra vez gracias por compartir con nosotros su testimonio de aquella época. Yo, como soy historiador, quiero preguntarle testimonialmente si tiene noticia del efecto que produjo la declaración Iglesia y Comunidad Política del 73 en el seno del entonces régimen vigente, el franquista, porque por lo que yo sé, provocó una enorme conmoción, en particular un enfado mayúsculo del almirante Carrero Blanco, que tuvo palabras muy fuertes que requirieron incluso un encuentro con el cardenal Tarancón, donde se disculpó por lo que había hecho. Y según parece, el general Franco dejó anotado, y se nos ha transmitido, que lo consideró una puñalada por la espalda. Entonces, ¿qué conocimiento tiene usted de estos elementos de intrahistoria? Porque... No tengo muchos, pero bueno, yo tengo el conocimiento que nos pidieron a los profesores de la Pontificia de Salamanca una colaboración para la preparación del texto y luego un comentario al texto. El comentario del texto comienza con un breve artículo de un servidor sobre la relación Iglesia y Estado en la España moderna, no me acuerdo, era un resumen de mi tesis doctoral que yo escribí sobre Estado e Iglesia en España del siglo XVI. Y luego los profesores de las distintas disciplinas de la Pontificia comentaron el documento. Pero no solo, es posible, yo no lo sé, no tengo idea, pero en fin, un profesor de Salamanca, pues tampoco entonces, pues, aunque nuestro gran canciller era el cardenal Tarancón, yo era el vicerrector, tenía que llevarle los documentos para firmar. Y él nunca leía nada. ¿Dónde tengo que firmar? Y firmaba, y ya está, ¿no? Sí. Pero más de eso no sé. Yo ya no viven. Don Fernando Sebastián podría pues, posiblemente tener más información directa, digamos el padre Patino, ¿no? Sí. Pero yo no lo sé. Lo que sí sé es que había gente dentro del mundo político de entonces que lo apreciaron, gente del régimen. Sí, lo apreciaron y lo valoraron mucho como una aportación positiva al momento del que vivía España en ese momento, en ese tiempo. Y no de los que después destacaron, diríamos, o ya destacaban entonces dentro del mundo del pensamiento católico, por ejemplo, del mundo de los llamados tácitos, no, de gentes muy internas, que estaban muy dentro del Estado en ese momento. Lo apreciaron y lo valoraron y lo agradecieron. Muchas gracias. Como no veo manos levantadas y veo que todavía... Sí, allá al fondo, por favor. Hola, buenas tardes. Miguel Ángel Peñuelas, asistente, y muchísimas gracias, cardenal.
Quisiera hacerle una pregunta quizás en la que usted ha querido matizar que como Iglesia española lo quiere relanzar más como Iglesia universal, católica, etc. Pero ¿cómo valoraría entonces que en ese momento determinante de la muerte de Casimiro Morcillo, Roma inmediatamente busca reemplazo por Monseñor Enrique Tarancón, ante la previsión o conocimiento de que hay una iglesia inmovilista o una parte de esa iglesia española que sí quiero, desde mi punto de vista, recalcar, con la cabeza de alguien muy intelectual y realmente bien formado y, como dice esto, un liderazgo que está en Monseñor Guerra Campos. Monseñor Guerra Campos trabajaba como obispo auxiliar con Casimiro Morcillo y casi de una forma natural creemos pensar que creía él que podía ser el sucesor. Pero Roma no. Roma decide que sea Enrique Tarancón. ¿Ven eso una acción, una actitud y una acción política para que ese proceso que ya se ve venir y que se está fraguando, la Iglesia española tenga esa opción marcadamente política para que la reforma política siga adelante, dado que el mismísimo Guerra Campos, posteriormente, que ya se ha definido anteriormente, vota no en esas cortes que se autodestruyen, entre comillas, franquistas, y desde su puesto como religioso, cree que no. El propio Guerra Campos, y lo matizo en una conversación privada que tuve con él, en esas cortes pensaba que él se sintió engañado porque pensaba que esa reforma no iba a salir adelante. Por tanto, termino. ¿Cómo vio o cómo ha vivido usted lo que creemos algunas personas o algunos investigadores que había ya una división interna muy importante en la Iglesia española, y cómo ha quedado o cómo quedó esa huella en lo que usted ya sí nos reconoce que ha empezado a vivir? Esa huella de rotura, de fricción entre los inmovilistas y los aperturistas, ¿ha pervivido? ¿Han llegado a indagar si realmente hubo una guerra fratricida dentro de la conferencia episcopal, como con algunos documentos ha salido, entre el mismísimo Guerra y Tarancón interponiéndose denuncias en Roma? Muchísimas gracias, cardenal, por sus aportaciones. Vamos a ver, yo he entrado en formar parte de la Conferencia Episcopal Española en noviembre del año 1976, unas semanas antes del referéndum sobre la ley de reforma política. Yo esa división no la conocí. Es decir, la relación personal de los obispos españoles que yo he vivido, todavía, hasta ahora mismo, pero sobre todo esos años, era un joven obispo, un imberbe, diríamos, pues era de personas que eran profundamente creyentes, que querían servir a la Iglesia, servir al bien de las almas, al bien de España, con mucha nobleza. Y por ejemplo, cuando se habla de que la relación entre Monseñor Morcillo y Tarancón, que no era buena, es falso. Es falso. Tarancón se alojaba en la casa del arzobispo de Madrid, Monseñor Morcillo, cuando venía a Madrid. Se la ocupó después al sucederle. Incluido también el catadón Marcelo González, el nombre no salió porque no da tiempo a todo. Yo le conocí mucho a don Marcelo. No se opuso, no, al contrario, no, lo que ese sector que se llama inmovilista, o usted no me lo ha calificado como inmovilista, al menos en la opinión de historiadores e intérpretes de la actualidad española, inmovilista hasta cierto punto nada más, pero con respecto a la evolución del Estado como tal no lo era. Le preocupaban los principios morales fundamentales, un derecho fundamental le preocupaba, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de enseñanza, la concepción del matrimonio y de la familia, todo eso sí les preocupaba. Y quizás sus posturas parecerían inflexibles. Pero los documentos de la Conferencia, ya estamos hablando ya de otra época, ¿no? de la España ya que aprueba la Constitución y que la vive. Pues en nuestros debates sobre estos grandes temas, pues hombre, la coincidencia de fondo era verdad.
Yo no, por lo tanto, esas diferencias que las había también, yo tampoco las niego, ¿no? Pero no afectaban a los fundamentos y a los principios básicos de la visión del hombre, de la sociedad y de la historia de España. Y, por supuesto, sin ninguna implicación política, sin querer entrar influyendo en grupos políticos, en personajes políticos, en factores de poder sociopolítico. Por lo menos lo intentamos, ¿no? Pues muchas gracias, Cardenal. Llegamos ya al final de esta conferencia de clausura, de esta exposición. Bueno, pues con esta magnífica exposición sobre ese papel, ¿no?, que la Iglesia jugó en ese inicio de la transición. Hemos tenido la suerte de contar con diferentes visiones. También agradezco la participación del público y a lo largo de esta jornada ha tocado temas trascendentales. Creo que bueno, pues es una buena manera de concluir este curso, aunque no es el final, porque ahora tendremos la clausura del curso por parte de los directores del mismo, el director de la Fundación, pero antes de ello sí que me gustaría que le dieran un aplauso al Cardenal y agradecerle su participación en este curso.